Hola, bienvenidos a esta tercera parte sobre esta serie de estudios sobre las palabras del Decálogo. Hoy vamos a comenzar a mirar la primera palabra y quiero señalar que las citas que voy a emplear hoy son de la nueva versión internacional. Como decíamos la semana pasada, en distribución del decálogo, de los 10 preceptos que hay en el decálogo, mi opinión, lo que otros entienden como una introducción al decálogo, para mí y para muchos es el primer mandamiento del decálogo. Estamos en Éxodo 22, que dice yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. En Deuteronomio, en el capítulo 5, en el verso 6, dice exactamente lo mismo, no añade ni quita nada. En la versión que normalmente aquí en España empleamos más, es la versión de Reina y Valera. Este texto recoge al final, recoge la frase: yo te saqué de casa de servidumbre. Pero esto de casa de servidumbre es un término muy abstracto. Y esa expresión de casa de servidumbre habría que llevarla a traducirla como pone la versión que estamos empleando, casa de esclavos. En hebreo, mibet amabin, que es mucho más claro porque indica la situación de los que viven en esa casa. Son esclavos. Se puede ser esclavo a vicios, se puede ser esclavo a personas, pero está hablando de esclavitud literal. Te saqué de casa de esclavos, no de libres, de esclavos. Normalmente las tradiciones eclesiásticas han olvidado este texto y no lo han incluido, no han llegado a incluirlo normalmente dentro de toda la cita o de todo el cuerpo del decálogo, y lo que les ha obligado a estas tradiciones a reorganizar los pasajes, y muchas veces, como veíamos de la semana pasada, de la manera más arbitraria, ¿no? Con tal de que el número total de preceptos sean 10, ¿no? Y es muy probable que la causa de esta manera de interpretar el decálogo es la idea, la interpretación exclusiva que mucha gente tiene de que la ley de Dios es exclusivamente una ley legal, y olvidan que la palabra Torah no significa en su primera acepción aparato legislativo, sino antes bien, y esto es muy importante tenerlo presente, significa enseñanza, instrucción. No tanto de entrada como una serie de artículos legales para cumplir, y si no los cumples, pues viene el castigo de la ley. La propia raíz de la palabra Torah viene a significar señalar o marcar con el dedo el camino a seguir. Y por eso, a pesar de las diferentes tradiciones eclesiásticas, han ignorado esta porción de las Escrituras como un mandamiento. Entonces han hecho los malabarismos con el resto de los mandamientos para que en total sumaran 10. Y esta introducción a la ley, este primer mandamiento que hemos leído, se convierte en un mandamiento. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento marca el camino
por dónde se debe de andar el esclavo que ha sido liberado. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Otro pensamiento que se deriva de este primer mandamiento es que nos lleva, y esto es muy importante de este mandamiento, nos lleva a tener presente el carácter de Dios. Y nunca podemos olvidar en nuestra relación con Dios el carácter liberador de Dios. Y que como consecuencia de que hemos sido liberados por Dios, el principio es que nosotros no podemos hacer a nadie esclavo, sino muy al contrario, nos tiene que empujar a participar de la liberación de otros que son esclavos, de toda cadena que le aprisiona. Evidentemente no me estoy refiriendo en estos momentos al hecho histórico de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, sino me refiero en el siglo XXI lo que hace que hemos sido liberados de una manera, de formas, de conceptos, de ideas. Hemos dejado de ser esclavos y hechos nuevas criaturas en Cristo. Y por lo tanto esto nos tiene que llevar irremisiblemente no solamente a no hacer a otros esclavos, no solamente a no hacer otros esclavos de nuestros caprichos, de nuestras maneras, de que me siento más poderoso, sino llevarnos a ser partícipe de la liberación de otros que están en la cadena que estén de esclavitud. El primer mandamiento nos recuerda que la Torá solamente surge y tiene razón en el amor que tenemos por Dios. Y que este amor que tenemos por Dios no es ni más ni menos que la respuesta al amor que Dios tiene por nosotros. Dios demostró con Israel ese amor en liberar a Israel de la casa de esclavos en Egipto. Y hasta el día de hoy, miles de años después, el mismo carácter de amor de Dios se manifiesta en liberar al hombre de todo tipo de esclavitud. Y claramente, sinceramente, nada en la vida, como creyentes liberados de las ataduras que nos mantenían esclavos, y hemos sido llamados a una nueva vida, una vida de libertad en Cristo, nada debería de interesarnos más que nuestro deseo de amar y ser amados por Dios. Si tenemos algún otro interés mayor que el de amar a Dios, no pensemos que es que estamos rompiendo las reglas de Dios, sino que simplemente en realidad no tenemos una relación con Él. Cuando, como veremos ahora más adelante, otros dioses se interponen en esta relación nuestra con Dios. Sencillamente es que no tenemos una relación con Él. Puede ser una relación religiosa, eclesial, de conceptos doctrinales. Pueden incluso llegar a ser muy engañosas. Pero si no hay esa relación de intimidad con Dios porque amamos a Dios y Dios nos ama a nosotros, es que no tenemos una relación con Dios. Cuando otros intereses
ya sea dinero, poder, seguridad, reconocimiento, sexo o cualquier otro interés, se ha convertido en nuestro Dios o diosecillo. Este Dios, por su propia razón de ser, tendrá sus propios mandamientos, sus propias formas de relacionarse con nosotros. Y normalmente no concuerdan con los de Dios. E inevitablemente vamos a incumplir la Torá de Dios al obedecer los requerimientos de estos dioses o diosecillos. Obedecer los 10 mandamientos, que no son carga ni pesados, pero solo es posible para aquellos que empiezan por no tener otro Dios aparte de Dios. Este es el camino, la señal que este primer mandamiento nos está indicando. Nos indica amar a Dios y como resultado de eso amar al prójimo. Porque Dios nos ha liberado porque nos ama. Es como un camino en doble sentido. Amo a Dios, Dios me ama a mí. Y como resultado, amo al prójimo. A Yeshua, nuestro bendito rabino, se le preguntó en cierta ocasión: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el Señor les contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22. Ama a Dios y ama al prójimo. Y eso se desprende así de sencillo de entrada del primer mandamiento, porque al presentarnos el carácter de Dios es liberador, pero también el carácter es que Dios es amor. No un amor que es una entelequia que tenemos ahí, no un amor de poesía, no un amor, sino un amor que actúa. Y actúa a favor de Israel como ejemplo y actúa a favor de todos aquellos que se acercan a Él a través de Jesús, de Yeshua, el Mesías. El pastor y escritor David Hill, en su libro Hacer lo correcto practicando principios éticos, dice: nunca permita que nadie ni nadie amenace con tomar el lugar principal de Dios en su vida. Esto lo dice cuando está hablando de la ética cristiana que hay que tener con respecto al trabajo. Curioso, ¿no? Hay una teología sobre el trabajo. Sería bueno estudiar. Nunca permita que nada ni nadie amenace con tomar el lugar principal de Dios en su vida. Esto vale hoy día para el cristiano, para el hombre y la mujer del siglo XXI. Y es algo que hemos oído muchas veces, lo hemos cantado, no servimos a otros dioses. Pero frente a este primer mandamiento de Dios: yo te saqué de casa de esclavitud, de casa de esclavos, hay que reflexionar y preguntarse: ¿no hay otros dioses en mi vida? ¿No he dado lugar a que otros dioses vayan gobernando mi vida? ¿Y qué me están exigiendo esos dioses? Con esta primera palabra rápidamente tenemos que entrar en la segunda palabra.
En Éxodo 20, del 3 al 6 dice: no tengas otros dioses además de mí. Vuelve el mismo concepto, vuelve la misma advertencia de Dios. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Y en el texto paralelo que hay en Deuteronomio 5, del 7 al 10, es un texto idéntico. Y automáticamente estamos pensando en figuras de talla, porque el mandamiento nos dice. Pero yo en el siglo XXI, cuando leo este mandamiento, lo menos que pienso son en imágenes de talla. ¿Cómo puede o cómo nosotros que vivimos en esta época de la tecnología, donde hemos llegado donde hace unos años atrás no pensábamos que íbamos a llegar? ¿Cómo aplicar, cómo poder relacionar este mandamiento con el siglo XXI? Mirad, Israel recibe el decálogo como tantos dedos tienen las manos de un hombre. 10 dedos, 10 mandamientos. Y recibe esto sencillamente para que al guardarlos no pierdan su libertad. Pero también tampoco privar de ella a ningún otro ser humano, ni a ningún pueblo. Hemos llegado a la época de la tecnología. ¿Y cuántos seres humanos viven sin libertad? ¿Y cuántos seres humanos viven esclavizados? Y no me refiero solamente a la esclavitud literal. A nosotros, Dios, como a Israel, nos tiene que recordar continuamente que nos sacó de casa de esclavos, que éramos esclavos, y nos sacó. ¿Para qué? Para liberar a otros esclavos. Nunca podemos olvidar de dónde nos sacó Dios y nos trajo a libertad. El profeta Isaías dice en el capítulo 51, verso 1, ustedes, los que van tras la justicia y buscan al Señor, escúchenme, miren la roca de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Ahora, el sentido de guardar mis mandamientos no es tanto el de cumplirlos. Entendemos guardar mandamientos como cumplir mandamientos. Este es un concepto legal, ¿no? Está la ley ahí y está para que la cumpla. Me guste o no, he de cumplirla. No. El concepto de guardar mis mandamientos en la Torá es muy distinto a cumplirlos. Es cuidarlos, tenerlos en gran estima, considerando como una gran responsabilidad y privilegio que Dios nos otorga a su pueblo. Otorgó a Israel y a nosotros ahora. Algo que hay que apreciar y guardar en gran estima. No tanto el concepto de cumplir. De ahí se desprende particularmente este pensamiento de la antigua enseñanza de los rabinos y de los sabios de Israel. Este pensamiento a mí me gusta.
Este pensamiento era: ¿quiénes estos afirmaron que por guardar la ley, por tenerla en gran estima y por lo tanto por guardarla y practicarla, que no hay en eso ni premios ni galardones para aquellos que guardan los preceptos del Eterno? No me voy a salvar ni a condenar por guardar los mandamientos. No va a venirme una bendición muy grande por guardar los mandamientos. No hay premio ni galardón por guardar los mandamientos, sino que antes bien, el premio, el galardón, radica en el privilegio, en el cuidado y cumplimiento de las mismas. O sea, la retribución está intrínsecamente enraizada en la acción. Muy distinto al concepto occidental del siglo XXI. Hago para conseguir. Y si no consigo cosas, no. En la Torá, en la ley, en las palabras, el privilegio, el galardón, está en guardarlos. La primera parte de este mandato, de esta segunda palabra, es muy clara. Como es claro el resto de los mandamientos, no hay duda en ellos. No tengas otros dioses además de mí. Aquí en esta versión no dice delante de mí, además de mí. O sea, no hay lugar, no delante ni detrás ni a mi lado. Además de mí, no tenga ningún otro dios. Y es que tenemos muchas motivaciones los seres humanos. Muchas de ellas son correctas y lícitas, ¿no? Otras no tanto. Pero cuando como creyentes perdemos la perspectiva correcta, la de amar a Dios, otros dioses tienden a ocupar el lugar de Dios. Y como señalaba hace un momento, estos dioses nos imponen sus propios mandamientos. Damos un ejemplo, en algo muy común, muy normal, el trabajo. ¿Y qué tenemos frente al hecho del trabajo? Por la motivación prácticamente de todo el mundo, es que con el trabajo pensamos en el beneficio económico. Pero el problema es cuando el deseo desmedido por el dinero es lo que hace que esto se convierta en el riesgo más común con respecto a este mandamiento. Jesús nos advirtió específicamente y claramente acerca de este peligro. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho más a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Mateo 6. Cuando el afán, el ganar un dinero, se convierte en un afán desmedido por conseguir más cosas y por lo tanto invierto más tiempo en el trabajo, invierto más horas por ganar más dinero. Claro está, muchas veces añadiéndole la coletilla para beneficio de mi familia. Pero esto me lleva a que precisamente con la familia voy perdiendo mi relación con mis hijos, con el resto, y me aíslo en el afán de conseguir y ganar dinero. Ya no es la motivación correcta de trabajar para ganar dinero, sino trabajar para conseguir cosas a través del dinero, del trabajo.
Y cuando no somos conscientes, las cosas del trabajo se enredan de tal manera con nuestros deseos que llega a interferir como creyentes en nuestro amor con Dios. ¿Cuántas veces hemos visto o hemos empezado o hemos visto en otros que han empezado una buena carrera y buenas carreras, buenas cosas que empezaron correctamente, terminan de manera trágica? ¿Por qué? Porque los medios para alcanzar las metas por amor a Dios cambiaron ese amor por el deseo al poder, a la seguridad, al crecimiento financiero. Cuando el compromiso con el trabajo es mayor que el compromiso de mi amor con Dios y mi amor hacia el prójimo. A veces, aunque ese trabajo sea muy espiritual, porque lo hago para el Señor. Cuando el trabajo es por conseguir una buena posición en mi trabajo. La meta de esa carrera a alcanzar son los fines en sí mismos y no el amor a Dios. Cuando, por ejemplo, cuando el reconocimiento en el trabajo que realizamos se vuelve más importante que el carácter que tenemos y desarrollamos en el trabajo. ¿Entendemos? Me importa ascender, no tanto como asciendo. ¿Y no es esto una señal de que la reputación está desplazando el amor a Dios al convertirse en el interés supremo lo más importante? No importa que llegue a la meta, si para llegar a la meta tengo que herir a gente por el camino o no valorar. Como comenté en una ocasión, el muro está requebrajándose cuando dejamos que el amor a Dios sea lo que nos mueve. Otros dioses han entrado. Desde el punto de vista de toda la Biblia, podríamos decir que la ley de Dios tiene tres grandes propósitos y tres razones para ser usada. Lo primero es que la ley de Dios es una barandilla, la cual debe mantener al hombre en el camino de la moralidad. La segunda cosa es que la ley de Dios es un espejo, la cual cuando vamos a ella y nos reflejamos en ella, nos miramos en ella, ella nos muestra nuestras fallas morales y la necesidad de un Salvador. La tercera cosa es que es una guía, la cual nos muestra el corazón y deseo de Dios para su pueblo, para ti y para mí. Creo que fue Juan Calvino el primero que dijo que la naturaleza humana es como una fábrica de ídolos, la cual está en operación constantemente.
Constantemente tratamos con esa tentación de poner toda clase de cosas antes o las cuales compiten con Dios y su importancia, el lugar preeminente que debe de ocupar en nuestras vidas. Repito, no estoy hablando de tallas, de escayola ni de madera. Estoy hablando de esos dioses que se ven, que van ocupando el lugar, aún muchas veces disfrazados de una falsa espiritualidad. Dios mediante, la semana que viene continuaremos con el resto de esta palabra y seguiremos adelante. Que el Señor os bendiga.